Bienvenidos hermanos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy celebramos el Día del Padre. El Día del Padre, un día que no es cualquiera, donde podemos celebrar la paternidad que en la multiforme gracia de nuestro Señor le ha concedido a los hombres. No todos podemos llegar a ser padres. Muchos quisieran llegar a serlo, pero no pueden. Es una bendición el que nosotros podamos ser padres. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana. Josué, capítulo 24, el versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras los dijo Josué. Eran ya sus últimos días de vida de él. Dios lo había usado de una manera tan poderosa, porque por medio de él el pueblo de Israel empezó a conquistar las tierras de Canaán que el Señor le había prometido a Abraham. Y él, al final de sus días, cuando todavía faltaba por conquistar algunas tierras, él llama a todo el pueblo y le dice: ¿a quién van a servir? ¿A los dioses a los cuales sirvieron sus padres, o al Señor, o a Jehová de los ejércitos? Pero yo, sea la decisión que ustedes tomen, yo y mi casa serviremos al Señor. En este mundo, hermanos, en el que vivimos, en que cada día tratan de enseñar cómo debemos nosotros de guiar, o cómo se debe de guiar a nuestros hijos, donde tratan de moldear la manera de pensar de nuestros hijos, en donde ellos son bombardeados con un sinfín de cosas para que sigan el pensamiento que este mundo les ofrece. Es muy, pero muy importante que nosotros como padres podamos asumir nuestro rol, nuestra paternidad que el Señor nos ha dejado. Si bien, hermanos, en la Biblia no tenemos un texto explícito sobre las cualidades que los padres deben de tener, pero sí podemos ver en toda la palabra de Dios cómo se pueden manifestar estas cualidades que nosotros como hijos de Dios y a la vez como padres tenemos que tener. Nosotros como padres debemos de ser ejemplos de nuestros hijos. Somos el modelo que ellos tienen para que puedan conducirse en esta vida. Nosotros somos los quienes transmitimos los principios que los van a ayudar a caminar. Pero hay una realidad: no vamos a llegar a ser padres perfectos. Si tú buscas en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y dices: voy a encontrar un modelo de uno de estos siervos del Señor que han tenido una gran fe, que conquistaron reinos, que dominaron leones, sea el modelo que yo necesito para poder tener como un padre, te vas a topar en que tuvieron virtudes, pero que también tuvieron sus falencias. En otras palabras, no hay un padre perfecto, pero sí tenemos un Padre celestial que es 100% perfecto, al cual tenemos que emular, tenemos que imitar y tenemos que seguir. Lo que nosotros tenemos que hacer como padres es buscar la ayuda de Dios. Tenemos que buscar su dirección, para que nos pueda enseñar cómo poder moldear, cuidar, ayudar, proteger, instruir, y todo lo que el Señor nos permita poder hacer con nuestros hijos. Hoy día vamos a ver algunas cualidades que nosotros como padres debemos de tener. Y la primera cualidad, hermanos, que debemos de tener es que nosotros debemos de poner a Dios primero. Vayamos un ratito al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. ¿Lo tenemos? Dice así: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tal vez tú digas: pero acá no me está hablando solamente para mí como padre. Pero la realidad
es que cuando nuestro Señor Jesús empezó a enseñar esta palabra, cuando tú empiezas a leer Mateo capítulo 6, te vas a topar con que los discípulos empiezan a pedirle al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor empieza diciéndoles: ustedes deben de orar de esta manera, Padre nuestro. En otras palabras, el Señor Jesús empezó a enseñar al pueblo para que puedan mirar a Dios como Padre. Y nosotros como padres tenemos este mandato, que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este pasaje está en el contexto de que no debemos de afanarnos. Nosotros como padres somos muy fáciles de poder afanarnos, porque si le decimos acá a alguno: levante la mano quien no se ha afanado, estoy convencido que nadie levantaría la mano, porque todos los días nos afanamos. Nos preocupamos si tenemos deudas, que ya viene fin de mes y tenemos que pagar las deudas. Si por ahí se acabó el trabajo, decimos: ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Ya está necesitando tal cosa. Se ha estirado un poquito más y ahora necesita otro pantalón, otro polo, y así consecutivamente empezamos a preocuparnos con un sinfín de cosas. Pero en este contexto de Mateo capítulo 6, el Señor dice: no te afanes. No te afanes. Si bien tenemos que buscar trabajo, tenemos que trabajar, pero el Señor nos dice: no te afanes. Que el afán no sea lo primero que tú busques, sino que debes de buscarme a mí con todas tus fuerzas, que debes de buscarme en oración, que debes de buscarme a través de mi palabra, que debes de ponerme a mí y confiar en que yo soy tu Padre, y como tu Padre te voy a proveer. Y ahí viene el pensamiento que nosotros como padres tenemos, ¿no? Si nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, ¿cuánto más crees que nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros? Si cuando ves llorar a tu hijo, tu corazón se conmueve tan profundo, imagínate cómo Dios se conmoverá cuando nosotros estamos pasando alguna necesidad. Por eso el Señor nos dice: búscame primero a mí y mi justicia, y ten por seguro que todo lo demás, todas las cosas, vendrán por añadidura. Y esto involucra que no debemos de colocar al trabajo en primer lugar, que no debemos de colocar a nuestras esposas en primer lugar, que no debemos de colocar a las cosas materiales en primer lugar, que no debemos de colocar a nuestros hijos en primer lugar, sino que debemos de colocar a Dios en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en nuestras vidas. Querido Padre, querido hermano, Dios nos ha dado la labor, el llamado de ser los sacerdotes de nuestra casa. No ha sido dado a la esposa, no ha sido dado a la madre, ha sido dado al Padre, para que seamos los sacerdotes de nuestra casa. Es nuestra misión, es nuestra responsabilidad el velar por nuestras familias. Es nuestro deber de enseñarles quién es Dios para nosotros, de poder enseñarles las Escrituras y todo lo que enseña, todo lo que en ella enseña. Debemos de asumir nuestro rol como sacerdotes, de poder guiar a nuestras familias a Dios. Pero esto no solamente tiene que ver con que agarramos la Biblia, la abramos y vamos a leer. Mira, acá dice: tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Sino que tiene que ver con algo práctico. Tenemos que nosotros ser padres prácticos. Tenemos que enseñarles con nuestras actitudes en quién está nuestra confianza, en quién está puesta nuestra esperanza, en quién está nuestro futuro. En otras palabras, si estamos pasando necesidad, si estamos atravesando alguna circunstancia, es un buen momento para agarrar y tomar la mano a nuestro hijo y decirle: ven, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a aquel que nos ha dado todo, que entregó su vida en la cruz del Calvario, y que también Él ha dicho que va a proveer y que va a suplir todas nuestras necesidades, y que Él ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces vamos a hacerlo, vamos a orar, y ten por seguro que el Señor va a responder. Tenemos que ser prácticos, tenemos que llevarlos a ellos a que también puedan tener una relación con el Señor.
Tenemos que orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos y que toque sus corazones y que puedan ellos también ver a Cristo como su Señor y como su Salvador. Querido hermano, en este tiempo donde la paternidad es cuestionada, donde los principios y valores escasean, donde el asumir nuestra tarea de guiar a nuestras familias es muchas veces dejada porque nos distraemos con tantas cosas. Volvamos a este principio de buscar el reino de Dios y su justicia, de colocar a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas, donde nuestras esposas, nuestros hijos, a pesar de todas nuestras falencias, puedan ver en nosotros a un hombre piadoso que busca poder ser cada día más y más como Cristo, que persevera todos los días porque quiere alcanzar la corona de justicia que está preparada para todos los que aman al Señor y para todos los que esperan también con Él. Nosotros debemos de colocar a Dios en primer lugar. Y esto es algo que nosotros como padres tenemos que asumir. Porque como les acabo de decir, la paternidad en este tiempo es muy cuestionada. Nosotros como hombres muchas veces no queremos asumir nuestra paternidad. Quienes a veces dirigen las casas son las esposas. Y a veces quienes toman la decisión de poner a Dios en primer lugar, que debería de ser del hombre, a veces radica en las esposas. Pero Dios le ha llamado al hombre a colocar a Dios en primer lugar. Otra característica, hermanos, que como padres necesitamos es amar a nuestras esposas e hijos. Vayamos por un momento, hermanos, a Efesios, el capítulo 5, el versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un mandato para todos los hombres. Este es el mandato que el Señor nos da a todos los esposos, que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. Querido hermano, la mayor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, en donde ellos puedan ver cuánto amas a su Salvador, es cuánto tú amas a su madre. A veces se piensa que lo mejor que el padre le puede dejar al hijo es una casa, un auto, una profesión. Y claro, eso está muy bien, no quiero decir que no. El que podamos dejarle cosas a nuestros hijos es algo muy bueno, es una muy buena herencia. Pero la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es que ellos puedan ver cómo un hombre ama a una mujer. Hoy, en este tiempo, donde se puede ver cómo los hombres han cambiado en esto de poder amar a una mujer, donde ya la caballerosidad ha dejado de lado, donde el hombre galante que antes iba y conquistaba a la damisela, y donde también se portaba dentro de casa y se comportaba como un varón, y donde tenía muchísimos detalles con la esposa, han cambiado muchas de esas cosas. Ya no se ve tanto el afecto entre el esposo y la esposa, sino que ahí en las calles, cuando están sin Cristo, se puede ver cuánto más reina la infidelidad que la fidelidad. Hay ciertos programas que han salido en Facebook, en TikTok, entre otros, donde salen descubriendo infieles. Y si por ahí empiezan a buscar por cada plaza para que me prestes tu celular, y empiezan a revisar WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras cosas más, para ver si tú eres realmente un hombre fiel o eres infiel, como si en eso se basara. Y donde muchísimas personas han guardado el secreto de poder tener algo escondido, y donde ya no se puede amar y no se puede evidenciar el amor que uno le puede tener a una mujer. ¿Cómo un hombre puede amar a una mujer? Acá en Efesios capítulo 5 nos dice que un hombre ama a una mujer o ama a su esposa porque la cuida, porque la respeta, porque se da a sí mismo por ella, porque se sacrifica. La ama porque ama a Dios, y en virtud de ese amor puede
amarla, que a pesar de estar cansado por el día de trabajo que pueda llegar, se da un tiempo para poder pasar con su esposa, para poder preguntarle: amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido tu día? ¿Estás cansada? Ven, siéntate por un momento y permíteme atenderte. Nosotros necesitamos amar a nuestras esposas. Y lo otro que tenemos que hacer también, hermanos, es que tenemos que amar a nuestros hijos. A veces se piensa que el amor es darle todo a nuestros hijos y por ello trabajamos duro, pero la verdad es que amar no es trabajar todo el tiempo, no es dar a nuestros hijos todo lo que ellos quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Y lo que ellos necesitan es del tiempo de papá. A veces por causa del trabajo tenemos que salir muy temprano cuando ellos todavía están dormidos y regresamos cuando ellos ya están durmiendo. O llegamos cansados, que ya no tenemos ganas de estar con ellos, que lo único que queremos es descansar y estar tranquilos. Pero el amor que le podemos demostrar a ellos es que a pesar de estar muy cansados, le damos un tiempo para estar con ellos, para poder enseñarles, para poder jugar con ellos, para poder conversar, para poder leer juntos la palabra de Dios. Querido hermano, tenemos que apreciar el tiempo que tenemos con ellos, porque llegará el momento cuando ellos ya no quieran pasar el tiempo contigo. Llegará el momento cuando ellos se casarán y se irán lejos de nosotros, cuando ya no van a querer que papá los abrace. Dios te regala la oportunidad de poder estar con tus hijos. Hace poco conversaba con un señor que es taxista. Y cuando íbamos hablando en el taxi, el Señor me comentaba que por causa de su trabajo, él había desperdiciado tanto tiempo de poder estar con sus hijos. Él mismo decía: yo he trabajado, me he esforzado, les he dado una carrera y ellos son profesionales. Pero ahora que son adultos, no tengo tanta llegada con ellos como tengo con el último. Con el último, ahora sí, he empezado a darme tiempo. Ahora puedo manejar mis tiempos, puedo jugar con él, puedo conversar con él. Con el mayor quisiera hacer lo mismo, pero ya no es. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Él había trabajado tan duro y había pensado que amar a los hijos es poder darles todo, pero había olvidado de poder darles lo mejor que es un tiempo con ellos. El Señor te regala la oportunidad de poder pasar tiempo con tu hijo. Y a la vez también el poder amar a tu hijo involucra en disciplinarlos. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 12, de los versículos del 5 al 10, por favor. Dice así: y habéis olvidado y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así como nuestro amado Dios nos disciplina cuando estamos andando mal, nosotros también debemos de disciplinar a nuestros hijos. Y nosotros disciplinamos a nuestros hijos no porque los odiemos, no porque nos caen mal, no porque agarramos y ya estamos tan cansados, sino porque los amamos. Porque cuando vamos a ver una actitud incorrecta en ellos, nosotros es el momento en el cual debemos de actuar. Pero también tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Porque si en ese momento estamos airados,
estamos molestos, estamos cansados y vemos que ha hecho una falta, con todo el coraje nos vamos contra ellos, eso no es disciplina, eso es castigo, eso es maltrato, porque vamos a castigarlos y vamos a disciplinarlos, y es posible que lo hagamos con tanta cólera que al final termine no siendo una disciplina. Entonces, nosotros tenemos que, pasado luego la cólera, agarrar, mirarlos, y si tenemos que darle, pues vamos a tener que darle. Porque Proverbios capítulo 23, el versículo 13, nos dice de esta manera. Ahí también lo buscamos, ver Proverbios capítulo 23, el versículo 13. Y si aún en este tiempo muchos que dicen en cuanto a los derechos humanos leen este versículo, dirán: ¿cómo es posible que pueda suceder esto de acá? Porque Proverbios 23:13 nos dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando en la actitud que tome tu hijo, tú ves que es una actitud incorrecta, que está en juego su vida, es necesario, muy necesario, que tengas que usar la vara, que tengas que corregir a tu hijo, porque está en juego su vida. Porque si no lo corriges en este tiempo, imagínate cuando crezca. Como se dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O si vamos al Antiguo Testamento, nos toparemos con un hombre que es bien conocido por nosotros, que es el sacerdote Elí. Que Elí, cuando veía las actitudes de sus hijos, no les dijo nada. Elí estaba tan ocupado en el sacerdocio que olvidó su primer ministerio, que eran sus hijos. Cuando ya era muy anciano y cuando empezó a escuchar todo lo que sus hijos hacían y cómo profanaban el templo del Señor, cómo profanaban el sacrificio que venía el pueblo a poder dar al Señor, el Señor le llamó muy fuerte la atención a Elí y le dijo: Elí, has preferido honrar a tus hijos que honrarme a mí, y yo honro a los que me honran. La tristeza de Elí fue que sus hijos terminaron muriendo, pero también la tristeza de Elí fue que por causa de no haber colocado a Dios en el lugar que le correspondía, al final el sacerdocio de toda su casa terminó siendo para otro. ¿Por qué es bueno disciplinar a nuestros hijos? Porque eso también nos ayuda. Cuando nosotros recordamos a nuestros padres de antaño y cuando recordamos la famosa chancla, que aún incluso por ahí suena diversión, que nos castigaban, nos corregían, nos daban, y ninguno de nosotros hemos muerto. Pero lo cierto es que lo hacían porque querían corregirnos. Si bien a veces se les pasaba la mano porque no tenían el conocimiento que tal vez ahora podemos contar, porque ahora tenemos las Escrituras y podemos ir en base a las Escrituras. Pero lo cierto es que muchas veces preferimos a nuestros hijos de poder darle todo, de poder colocarlo en un pedestal que no le corresponde, y no los corregimos, pero necesitamos corregirlos, porque esa es la forma también en la cual nosotros amamos. Hemos dicho que como padres necesitamos poner a Dios en primer lugar. Hemos dicho que como padres necesitamos amar a nuestras esposas, porque es la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos. Hemos dicho también que como padres necesitamos amar a nuestros hijos. Y amar a nuestros hijos es darle el tiempo también para estar con ellos, para jugar con ellos, enseñarle a ellos. Pero también como padres, si toca disciplinarlos, tenemos que hacerlo porque los amamos. Pero a la vez tenemos que ver que como padres nosotros también tenemos que depender completamente de Dios. Y nosotros tenemos que depender completamente de Dios en dos formas. Una de ellas es en oración. Un pasaje 1 Tesalonicenses 5:17. Si nos vamos allá,
es el versículo más pequeñito que tenemos. Primera Tesalonicenses 5:17, que nos dice: orad sin cesar. Nada más. Pero ¿qué nos quiere decir? Que tenemos que orar en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Podemos confiar en Dios, porque Él escucha nuestras oraciones, porque ahora tenemos esa entrada directa delante del Padre para poder exponer todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, todo lo que pasa en nuestras vidas. Y Dios, como un Padre amoroso, nos invita a acercarnos confiadamente a su trono de gracia para recibir ayuda. Dios responde conforme a su voluntad. Y debemos de ser padres donde enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios, de poder enseñarles que todo lo que tenemos es por la inmensa gracia de Dios, que Él responde a nuestras oraciones, que está pendiente de nosotros, que está todo bajo su control, y necesitamos enseñarle a ellos cómo este Dios sobrenatural responde a nuestras oraciones, y por ello nosotros dependemos de Él. Y también dependemos a través de su palabra, y podemos confiar en sus promesas. Nosotros necesitamos depender de Dios por medio de su palabra, ya que por medio de Él Él ha querido dejarnos todas sus promesas. Cuando nos vamos a 2 de Corintios y volteamos unas páginas ahí, el capítulo 1, el versículo 20, para poder darnos cuenta de que Dios nos dice cómo son sus promesas para nosotros. 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20, dice de esta manera: porque todas las promesas de Dios son en Él, son en Cristo, sí, y en Cristo, amén, o así sea, y por medio de nosotros podemos decir amén, para la gloria de Dios. Todas sus promesas se cumplirán. Así como se cumplió con el pueblo de Israel, cuando en el capítulo 21 de Josué, el versículo 45, dice de esta manera: no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Nosotros como padres necesitamos depender de Dios, pero también para depender de Dios necesitamos depender de Él en oración y en su palabra. Pero a la vez también nosotros como padres necesitamos enseñarle eso a nuestros hijos: que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, que Dios escucha nuestras oraciones, que se puede buscarlo a Él, que Él está cercano a nosotros, así como ellos se acercan a nosotros y pueden conversar con nosotros y contarnos todos sus problemas y todo lo que ellos quieren darnos. Por eso podemos depender de nuestro amado Dios, hermanos, porque Él siempre va a ser fiel. Él siempre va a obrar a nuestro favor, donde todas las cosas van a terminar obrando a nuestro bien, donde se seguirá realizando su perfecta y soberana voluntad. Podemos confiar y depender de Dios. Pero a la vez también, hermanos, nosotros como padres debemos de ser responsables. Debemos de ser responsables en las cosas de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Hebreos capítulo 10, el versículo 25. Encontramos otro pasaje que también hemos escuchado o hemos leído, donde nosotros debemos de ser responsables como padres en venir a la iglesia. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como padres debemos de ser responsables de las cosas de Dios, y una de ellas es no dejar de congregarnos. Es nuestro deber de enseñarle a nuestra familia quién es primero en nuestra vida. Que cuando llegue el domingo y sabemos que tenemos que ir, pero en ese momento tu esposa te dice que no quiere ir a la iglesia,
No es que tú también le vas a decir, claro, amor, hoy día no vamos a ir, así que nos vamos a quedar a descansar aquí en la casa. Tu deber como padre es agarrar a tu hijo y venir junto con tu hijo a alabar a tu amado Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es tu deber enseñarle a tu hijo. Es tu deber que él tiene que aprender de ti quién es lo más importante para tu vida. Cuando los padres estaban en el Coliseo, o cuando los padres en aquel entonces, cuando inició la iglesia, tenían y eran cuestionados por su fe, no eran las madres quienes tomaban a sus hijos de las manos y estaban ahí en pleno Coliseo, o estaban de frente a los oficiales para que puedan negar o decirles, nieguen a Cristo, sino que era el padre de familia quien tomaba la mano de su esposa y quien tomaba la mano de sus hijos y quien guiaba a su casa y les decía, Jesucristo es mi Señor. Así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Es nuestro deber como padres el poder asumir nuestra paternidad. Porque si no asumimos nuestra paternidad, hermanos, entonces no hay quien va a asumir esa paternidad. Porque recuerda que tus hijos toman tu modelo. Que si tú no quieres ir, entonces tus hijos tampoco van a querer ir. Que si tú no quieres llevarlos y por cualquier cosa te terminas quedando, ten por seguro que también tus hijos inventarán tantas cosas y que al final no van a terminar viniendo. Dios, hermanos, nos ayude a ponerlo siempre por encima de todo. Que nos ayude, a pesar de las distintas cosas que puedan pasar, a estar siempre en nosotros el querer congregarnos, querer estar con nuestros hermanos, que nuestra familia pueda también desear estar junto a nuestros hermanos en la fe. Pero a la vez también nuestra responsabilidad como padres es en ganar almas para el Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, tenemos la famosa gran comisión. Mateo capítulo 28, el versículo 19 al 20, que nos dice de esta manera: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio, y tenemos que enseñarle también a nuestros hijos y poder contarles a ellos: hoy, hijo, le he compartido el Evangelio a tal persona. Hoy le he predicado acerca de Jesucristo y este hombre me ha escuchado y he orado por él. Vamos a orar por esta persona para que el Señor toque su corazón y que también pueda conocerlo así como nosotros lo conocemos. Tenemos que incluir a nuestros hijos en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que incluirlos cuando nosotros compartimos el Evangelio. Tenemos que incluirlos cuando nosotros los traigamos acá a la iglesia. Tenemos que incluirlos en las cosas de la fe y orar para que el Señor transforme sus corazones y para que ellos también puedan conocer a Cristo. Y que ellos también puedan darse cuenta que así como nosotros queremos que nuestros hijos nos sean obedientes, nosotros somos obedientes también a nuestro Padre. Y porque somos obedientes, es por eso que nosotros le podemos pedir a ellos obediencia también hacia nosotros. Porque no podemos pedir nada que nosotros no hagamos, porque si no sería algo hipócrita. Querer pedir algo a nuestros hijos que nosotros no hacemos es por convertirnos como los fariseos, que le demandaban tantas cosas al pueblo, pero que ni ellos mismos lo tocaban con la punta de su dedo. Por eso nosotros tenemos que asumir, tenemos que ser prácticos, tenemos que vivir el Evangelio. Y es por eso, hermanos, que en último lugar tenemos que ser padres espirituales. ¿Por qué padres espirituales? Porque cuando nos vamos a las iglesias,
En la gran mayoría de iglesias, hermanos, hay muchas mamás espirituales en ellas. Cuando empezamos a ver cómo se maneja la iglesia en las distintas que hay, vamos a poder ver que quienes son más activas son las mujeres en vez de los hombres. Nosotros como hombres tenemos que asumir nuestro rol, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y si volvemos a nuestro pasaje inicial que leímos al inicio, en Josué capítulo 24, el versículo 15, en Josué capítulo 24, el versículo 15, y lo vamos a volver a leer todos, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos de más padres que sean los líderes espirituales de sus hogares, que sean los que deciden ir y llegar temprano a la iglesia, que sean los que dirigen el altar, el culto familiar ahí en sus casas. Debemos de asumir nuestro rol de padres, que se ponen en la brecha y pelean por sus hijos, que ponen a Dios en primer lugar, que aman a sus esposas, que aman a sus hijos, que ellos dependen de Dios completamente, que son responsables de las cosas de Dios y que cada día buscan ser hombres espirituales, que viven su cristianismo y que nuestros hijos puedan ver en nosotros a Cristo, que puedan ver en nosotros al modelo que ellos quieran seguir y puedan estar seguros como este niño. Cuento una historia de un niño que viajaba en un avión. Él estaba solo en medio de mucha gente adulta. Y ahí sentado con toda la tranquilidad del mundo, llamó la atención de un adulto que le pregunta: hemos pasado turbulencias, tormentas, es de noche y si no te has dado cuenta, vamos en un avión. ¿Por qué estás tan tranquilo y sin miedo? A lo que el niño le responde: ¿por qué habré de tenerlo? Mi papá es el piloto del avión. Tu hijo puede estar seguro de todas las cosas. Tu hijo puede estar tan seguro de que tú estás asumiendo tu rol como padre y que él pueda decir: estoy seguro acá, porque veo cómo mi papá pone a Dios en primer lugar, porque puedo estar seguro, porque puedo ver cómo mi padre ama a mi madre, porque puedo ver cómo mi padre me ama, porque a pesar de estar cansado se da tiempo para estar conmigo, porque me corrige cuando estoy mal, porque él depende de Dios. Y aunque hemos pasado tantas dificultades, puedo ver cómo su fe en su Señor es tan grande que yo también quiero tener esa fe. Veo cómo mi papá es responsable de las cosas de Dios. A pesar de que no tenemos ganas el domingo y queremos dormir hasta tarde, mi papá nos levanta y nos lleva de la mano y nos lleva ahí a la iglesia para poder alabar y para poder estar con nuestros hermanos. Veo cómo él ama a su Señor y veo cómo él también es obediente a su Señor. Y como él es obediente, es por eso que también me demanda a mí obediencia. Necesitamos ser padres, pero padres que realmente puedan trascender. En estos días, si te has dado cuenta en las redes sociales, está pronto a salir, o ya está en cartelera, esta película de Buzz Lightyear, donde se muestra que hay una escena donde hay un par de mujeres que se dan un beso lésbico en medio de ella. Pixar, Disney, entre otros más, en este mover, en este mes del orgullo del LGTB, tratan de poder colocar todo como si fuera algo normal. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad nosotros como padres de poder asumir ante ellos?
¿Qué vamos a hacer nosotros como padres? Y si te das cuenta, este mundo quiere destruir a tus hijos. Las drogas, el alcohol, la delincuencia, la falta de respeto, la falta de principios, entre otras tantas cosas, se viven en el día a día, donde la pornografía en el internet ya no están exentos nuestros hijos. Niños de 8, 9, 10 años saben más de sexo que muchas personas de 30, 40 años, porque todo lo pueden ver en internet. ¿Pero por qué sucede todo eso? Porque muchas veces los padres no han asumido su responsabilidad. Porque muchas veces los padres preferimos descansar a asumir el rol que nos corresponde. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos que Dios nos ayude, porque ser padre no es nada sencillo. Ser padre es una gran, pero gran responsabilidad. Porque algún día, querido hermano, el Señor nos va a demandar cuentas de qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestros hijos. Cómo hemos asumido nuestro sacerdocio, nuestra paternidad. Cómo hemos guiado nuestras casas. Hoy celebramos el Día del Padre, porque es una gran bendición el poder ser padre. Pero también hoy día somos llamados a poder ser responsables con esa paternidad y de poder pararnos firmes en medio de la brecha, así como Josué en sus últimos días, en medio de todo, de poder decir: todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Mi vecino, mi tío, mi hermano pueden querer hacer con su vida lo que ellos quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa buscaremos al Señor. Pero yo y mi casa triunfaremos en el Señor. Pero yo y mi casa seremos aquellos en los cuales, cuando todos los demás estén perdidos, puedan encontrar refugio en nosotros, porque pondremos esperanza en nuestro Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque has permitido, Señor, que muchos de los que estamos aquí, Señor, tengamos la bendición de ser padres. No hay una escuela para poder ser padres, Señor. No tenemos un manual del A a la Z en la cual nos diga cómo debemos de ser padres. Pero tenemos tu palabra, Señor, que nos enseña principios de cómo nosotros debemos de comportarnos. Señor, a pesar de que no vamos a llegar a ser esos padres perfectos porque fallamos todos los días, que podamos ser padres, Señor, que luchamos, que buscamos, que todos los días, Señor, estamos ahí, queriendo colocarte a ti en primer lugar, Señor, donde nuestros hijos puedan ver, Señor, cuánto amamos a sus mamás, que nuestros hijos puedan ver, Señor, cuánto un padre ama a sus hijos, cómo los abraza, cómo los cuida, cómo conversa con ellos a pesar de todo el poco tiempo que tiene. Se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza. Señor, ayúdanos a depender completamente de ti, a que busquemos, Señor, tu reino y tu justicia, y que en tu oración y en tu palabra nuestras vidas estén confiadas y que podamos transmitir a nuestra familia también, Señor, esa confianza. Que podamos ser responsables, Señor, en tus cosas. Que nuestros hijos puedan ver, Señor, cuánto te amamos en ellas. Que cómo queremos, Señor, congregarnos, y por eso tomamos la decisión de poder llegar temprano, porque queremos estar alabándote y queremos estar contigo. Porque somos responsables, Señor, y obedientes al mandato que tú nos has dado, también de predicar, y nos hacemos parte a ellos, Señor, para poder querer ir y compartir tu evangelio. Señor, ayúdanos a asumir nuestra paternidad. Señor, ayúdanos a que nuestros hijos puedan encontrar en nosotros un modelo a seguir, que puedan encontrar en nosotros, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo, que puedan encontrar en nosotros, Señor,
un abrazo, un consuelo, una palabra edificante. Señor, una palabra de afirmación, una palabra de respeto, un amigo, Señor, pero a la vez también un padre que los disciplina cuando tiene que disciplinarlos porque los amamos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a pararnos y a orar por ellos, porque este mundo los quiere destruir. Pero, Señor, tú nos has dado esa responsabilidad de poder ser esos padres que oran y claman por sus hijos y que luchan día a día. Señor, que también sea esto nuestras palabras y nuestra convicción en nuestras vidas, como lo tuvo Josué. Si todos ustedes quieren vivir conforme el mundo vive, así sea sus vidas. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que sea nuestra oración, Señor, nuestra súplica, nuestra pasión por ti. Pero yo y mi casa te serviremos solamente y enteramente a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien todos los días nos ayuda, nos anima, nos exhorta, nos consuela. Y ayúdanos, Señor, a poder ser esos padres que tú deseas que seamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.